El ejército entero huyó, pero yo me quedé. Luché hasta que mi mano quedó pegada a la espada. No fui el más fuerte, ni el más famoso, pero fui el hombre que no soltó su arma. Esta es mi historia. Desde el momento en que el enemigo se levantó contra nosotros, algo en mi interior me dijo que no podía huir. Mis piernas temblaban, mi respiración era pesada y podía sentir el miedo en el aire, pero no me moví. Observé cómo mis compañeros, aquellos con los que había entrenado y combatido antes, daban la espalda y corrían. ¿Por qué yo no huí como ellos? Yo no era el más fuerte ni el más grande. No tenía un nombre glorioso como otros, pero tenía algo que ellos no tenían, una fe inquebrantable en el Dios de Israel y la determinación de no retroceder. Sabía que el poder no venía de mi brazo, sino de aquel que me llamó a la batalla. Fue entonces cuando lo entendí. No basta con estar en el ejército de Dios. Hay momentos en que la batalla separa a los que solo llevan la espada de aquellos que realmente saben cómo usarla. Déjame contarte cómo la lealtad y la fe en Dios pueden convertir a un hombre ordinario en un héroe. Mi origen y llamado a la guerra. Mi padre era Dodo, un guerrero de Ahoy. Desde joven, mi vida estuvo rodeada de espadas y batallas. Desde niño escuché historias de guerra. Mi padre, Dodo, me enseñó que un hombre debe estar listo para pelear, no solo con las armas, sino con su corazón. Crecí en un mundo donde los enemigos de Israel se levantaban constantemente, buscando destruirnos. Ahoy no era una de las tribus más grandes, pero tenía hombres valientes. Mi entrenamiento no comenzó en los campos de batalla, sino en el hogar, cuando mi padre me puso una espada en la mano por primera vez. No era un arma para jugar, era una herramienta de vida o muerte. Con los años, aprendí a pelear con destreza, pero también a reconocer que la guerra no se gana solo con habilidad, sino con convicción. No basta con blandir una espada, sino saber por qué se pelea. Unirme a los valientes de David. David no era un rey común, era un hombre con el favor de Dios. Cuando supe de David, aún no era rey. Era un fugitivo, pero también era un hombre que llevaba el favor de Dios sobre su vida. Vi en él algo diferente a cualquier otro líder. No buscaba poder, sino la voluntad del Señor. No fui el único que lo vio. Otros guerreros valientes se unieron a él. Sabíamos que Dios estaba con él, y eso era suficiente para arriesgar nuestras vidas. No había gloria, ni riquezas, ni promesas de títulos. Solo la certeza de que servir a un líder conforme al corazón de Dios era más valioso que cualquier trono. Me convertí en parte de los valientes de David, y aunque mi nombre no era de los más mencionados, mi determinación creció con cada batalla. La batalla en Pas Damim, el día que probé mi valentía. Nos enfrentamos a un ejército filisteo, y los israelitas comenzaron a huir. Pas Damim no era solo un campo de batalla, era un lugar donde muchos decidirían su destino. Los filisteos no eran un enemigo débil, eran guerreros de temer, con armas avanzadas y una sed insaciable de conquista. Cuando la batalla comenzó, vi cómo la confianza de nuestros hombres se desmoronaba. El miedo es más letal que cualquier espada. Uno tras otro, los soldados comenzaron a retirarse, convencidos de que la derrota era inminente. Miré a David, él no retrocedió, y si él no huía, yo tampoco lo haría. En ese momento, entendí algo que marcó mi vida para siempre. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo, la decisión de quedarme a luchar. David estaba allí, y si él peleaba, yo también lo haría. Tenía dos opciones, huir y vivir con la vergüenza o quedarme y confiar en Dios. Para algunos, la elección era clara. Para mí, también lo era. Me aferré a mi espada. Mi destino no lo decidirían los filisteos, sino Dios. Podía sentir el sudor en mi frente, la tensión en mis músculos. Sabía que una vez que la batalla comenzara, no habría vuelta atrás. No puedes llamarte guerrero si abandonas la batalla cuando más te necesitan, peleando solo contra un ejército. Mi espada se movía sin descanso, y los filisteos caían uno tras otro. El primer golpe fue brutal. Mi espada atravesó la armadura de un filisteo y sentí la fuerza del impacto recorrer mi brazo. No había tiempo para pensar. El segundo enemigo cayó, y luego el tercero. Era matar o ser matado. Cada golpe drenaba mi energía. Cada giro de la espada hacía que mi brazo pesara más. Pero no podía detenerme. La batalla no era solo contra hombres, sino contra mi propia resistencia. ¿Cuánto más podría aguantar? Cuando luchas por algo más grande que tú, las fuerzas llegan desde lo alto. La fatiga extrema y el milagro de mi resistencia. Mi brazo pesaba como si tuviera una piedra atada, pero no podía detenerme. Los filisteos no dejaban de atacar
atacar. Yo tampoco dejaba de resistir. Mi brazo temblaba, cada músculo en mi cuerpo pedía descanso, pero mi espíritu no cedía. Sentí algo extraño. Mi mano no podía soltar la espada. Estaba aferrada a ella como si formara parte de mí. No era solo un arma, era mi propósito, mi convicción, mi fe manifestada en acero. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que Dios da fuerzas al cansado. La victoria dada por Dios. Al final, no era mi fuerza, era Dios quien nos dio la victoria. Cuando los filisteos finalmente cayeron, me di cuenta de algo: yo no había ganado la batalla. Sí, mi espada había cortado a muchos enemigos. Sí, mis brazos habían resistido cuando deberían haberse rendido, pero fue Dios quien peleó por mí. El campo de batalla quedó en silencio, y en ese momento entendí la verdad más grande de todas: las mejores batallas se ganan cuando dejamos que Dios pelee con nosotros. Esto es solo el comienzo. Acompáñame mientras te cuento lo que sucedió después, cómo la cicatriz de esa batalla marcó mi vida y por qué mi historia sigue siendo relevante hasta hoy. El regreso de los israelitas después de la victoria. Cuando los demás vieron que habíamos ganado, volvieron, solo para recoger el botín. El silencio tras la batalla era ensordecedor. El aire estaba cargado con el olor del sudor, la sangre y el hierro. Mi brazo ya no podía moverse, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Habíamos vencido. Los filisteos, aquellos que minutos antes nos habían rodeado con ferocidad, ahora yacían en el suelo. El campo de batalla estaba lleno de cuerpos y armas abandonadas. Fue entonces cuando los vi. Uno a uno, los soldados de Israel que habían huido comenzaron a regresar, no con espadas en la mano, sino con bolsas para recoger el botín. Vi sus rostros. Algunos intentaban disimular su vergüenza, otros ni siquiera parecían darse cuenta de lo que habían hecho. No importaba, la victoria no fue gracias a ellos, fue de Dios. Muchos quieren la recompensa, pocos están dispuestos a pagar el precio. La cicatriz que llevé el resto de mi vida. Desde ese día, mi mano nunca volvió a sostener una espada de la misma manera. No era solo el cansancio, mi mano no podía abrirse. Mis dedos estaban rígidos, como si la espada se hubiera fundido con mi piel. Intenté soltarla, pero no podía. Era como si el arma y yo fuéramos uno solo. Con ayuda, lograron abrir mi mano, pero algo cambió en mí para siempre. Nunca más pude sostener una espada de la misma manera. Mi cuerpo estaba marcado por la batalla, pero mi espíritu estaba aún más marcado por la lección aprendida. Algunas cicatrices no son señales de debilidad, son trofeos de la victoria. Mi lealtad a David más allá de la guerra. No solo luché junto a él, luché por él. Esa batalla no fue la última. Seguí peleando, seguí sirviendo, no porque buscara gloria, sino porque sabía que Dios estaba con David. David no era solo un rey, era el elegido de Dios. Y cuando sirves a alguien que ha sido ungido por el Altísimo, no hay espacio para la traición ni la duda. Permanecí a su lado, no porque esperara algo a cambio, sino porque un buen guerrero no solo pelea, también permanece fiel hasta el final. La enseñanza de mi historia para futuras generaciones. Aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. Si pudiera hablar con los que vendrán después de mí, les diría esto: el miedo siempre estará ahí. No importa si eres el más fuerte, el más rápido, el más entrenado. Habrá un momento en que sentirás temor, pero en ese momento, la decisión es tuya. Puedes correr, puedes esconderte, o puedes quedarte de pie y confiar en Dios. La guerra en la vida nunca termina, solo cambian las batallas. Eleazar y la simbología de la espada. Mi mano se quedó pegada a la espada, así debemos aferrarnos a la palabra de Dios. En mi tiempo, la espada era vida. Sin ella, un hombre en el campo de batalla estaba indefenso. Hoy comprendo que hay otra espada aún más poderosa, la palabra de Dios. Así como mi mano se aferró a mi arma y no la soltó, así debemos sujetarnos a las Escrituras. El enemigo no teme a quienes simplemente creen en Dios, teme a quienes se aferran a su palabra y la usan como un arma. Si sueltas tu espada, pierdes la batalla. No dejes ir la palabra de Dios. La batalla final que nos espera. En la vida, siempre habrá guerras. La pregunta es: ¿te quedarás a luchar? Los años han pasado, y aunque mi cuerpo ya no puede pelear como antes, sé que hay una última batalla que todos enfrentaremos. El enemigo sigue atacando, no con espadas y lanzas, sino con mentiras, con miedo, con tentaciones. Pero hay algo que aprendí en Paz Damim: Dios pelea por aquellos que no retroceden. No seas de los que huyen, sé de los que se aferran hasta el final. Como la fe me ayudó a resistir en la batalla. Mi cuerpo ya no respondía,
pero mi espíritu se mantenía firme. Las fuerzas físicas fallan, siempre fallan. La resistencia humana tiene un límite, pero la fe no. Cuando mi brazo ya no podía moverse, fue mi fe la que me sostuvo. Cuando mi visión se nubló por el sudor y la sangre, fue mi fe la que me guió. La fe no significa que no tendrás dificultades, significa que Dios te dará fuerzas para seguir adelante. El poder de la determinación en la vida. Un guerrero no es el más fuerte, sino el que nunca se rinde. No fui el más poderoso de los guerreros de David, pero fui el que no soltó su espada. Eso marcó la diferencia, no mi fuerza, sino mi determinación. Si hay algo que debes aprender de mi historia, que sea esto: no siempre ganarás por tu fuerza, muchas veces vencerás por tu determinación de seguir adelante. ¿Cómo podemos aplicar la historia de Eleazar hoy? Yo peleé con una espada, pero tú peleas con tu fe. Tal vez no sostengas un arma en tu mano, pero sostienes algo aún más poderoso, tu fe. El enemigo sigue atacando, no en los campos de batalla, sino en la mente, en el corazón, en el alma. La pregunta es: ¿te aferrarás a la verdad o dejarás que el miedo te haga soltarla? No importa la época, siempre habrá batallas que enfrentar. La pregunta es: ¿te quedarás a luchar? Relación entre la resistencia física y la fortaleza espiritual. Cuando mi cuerpo falló, mi espíritu tomó el control. He visto a hombres poderosos caer porque no tenían espíritu de lucha, y he visto a hombres débiles vencer porque su alma estaba firme en Dios. Las guerras más difíciles no se pelean con músculos, se pelean con convicción, con fe, con resistencia. No puedes ser fuerte físicamente si no has fortalecido tu espíritu primero. ¿Qué significa realmente ser un guerrero de Dios? No es solo pelear, es pelear con propósito. Hay quienes pelean por orgullo, y hay quienes pelean por justicia. Los verdaderos guerreros no luchan por sí mismos, sino por algo más grande, por su pueblo, por su familia, por Dios. Las guerras más importantes no se libran con espadas, sino con fe, valores y convicción. Como la vida cristiana es una batalla constante, si crees que la guerra terminó, es porque aún no has visto la próxima batalla. La guerra en Pas Damim no fue la última que enfrenté. Las batallas nunca terminan. Después de cada victoria, siempre habrá otro desafío, otro enemigo, otra prueba. Algunos piensan que una vez que vencen una batalla en su vida, pueden bajar la guardia, pero eso es lo que el enemigo quiere. El cristiano que deja de pelear, pierde. No puedes soltar tu fe, no puedes relajar tu vigilancia, porque la batalla espiritual es constante. El enemigo no descansa, y nosotros tampoco podemos hacerlo. Nunca dejes de entrenar tu fe, porque las batallas nunca terminan. El verdadero significado del honor en la guerra. No peleamos por nosotros mismos, peleamos por algo más grande. En la guerra, hay quienes luchan por fama, otros luchan por venganza. Yo luché porque sabía que el Dios de Israel peleaba con nosotros. No peleaba por mi gloria, peleaba por su gloria. Los verdaderos guerreros no buscan el reconocimiento, buscan la justicia. La batalla no es solo sobre ganar, es sobre luchar por lo correcto. Como la confianza en Dios define el éxito. Si luchas con tu propia fuerza, caerás. Si luchas con Dios, vencerás. He visto a guerreros entrenados caer porque confiaban solo en sus habilidades. Y he visto a hombres sin experiencia vencer porque confiaban en Dios. Nuestra fuerza tiene un límite, la de Dios no. Si enfrentas tus problemas solo con tu inteligencia, tu poder, tu voluntad, eventualmente fallarás. Pero si los enfrentas confiando en que Dios está contigo, nada podrá derrotarte. No pongas tu confianza en tus habilidades, ponla en Dios, y verás la diferencia. Como la lealtad a un propósito cambia la historia. Si no tienes un propósito, ¿por qué peleas? El hombre sin propósito es un hombre sin dirección. David tenía un propósito. Sabía que su reinado era parte del plan de Dios. Yo decidí seguirlo porque vi un propósito mayor que mi propia vida. Los soldados que pelean solo por sí mismos tarde o temprano abandonan la batalla. Pero aquellos que pelean por algo más grande que ellos mismos son los que dejan un legado. No vivas sin propósito. Encuentra algo que valga la pena y pelea por ello. Como enfrentar la adversidad con fe. Cada batalla trae miedo, pero también trae fe. El miedo es inevitable. Lo sentí en Pas Damim. Cuando los filisteos avanzaban, cuando los israelitas huían, el miedo me susurraba que corriera también. Pero otra voz dentro de mí era más fuerte. La voz de la fe. La certeza de que Dios no me dejaría solo en el campo de batalla. El miedo puede hacerte dudar. La fe te mantiene firme. No dejes que el miedo dicte tu destino.
deja que tu fe lo haga. Cómo prepararse para los desafíos de la vida. Un guerrero se entrena antes de la guerra, no en medio de ella. Si esperas hasta que llegue la batalla para prepararte, será demasiado tarde. Los soldados entrenan cada día, perfeccionan su técnica, fortalecen sus cuerpos. Así también debe ser nuestra fe. Si esperas hasta que llegue la prueba para buscar a Dios, estarás débil cuando más lo necesites. Entrena tu fe ahora, antes de que llegue la tormenta. Prepárate hoy, porque la batalla llegará cuando menos lo esperes. La diferencia entre la valentía y la imprudencia. No todo el que pelea es valiente, algunos solo son necios. Valentía no es correr hacia una pelea sin pensar. Eso es imprudencia. La verdadera valentía es saber cuándo luchar, cuándo esperar y cuándo confiar en Dios. Algunos buscan problemas innecesarios y lo llaman fe, pero la fe no es actuar sin pensar. Es confiar en Dios con sabiduría. No pelees por orgullo, pelea por justicia. ¿Por qué algunos huyen y otros pelean? El miedo hace que algunos corran y que otros se levanten. Cuando la batalla en Pas Damim comenzó, vi a muchos hombres huir. Ellos también eran soldados. Ellos también tenían espadas. Pero la diferencia entre los que huyen y los que pelean no está en la fuerza, está en el corazón. El miedo hace que algunos huyan y hace que otros luchen con más determinación. La decisión es tuya. No seas de los que huyen, sé de los que se levantan. Como Eleazar se convirtió en símbolo de resistencia. No fui el más fuerte, pero fui el que más resistió. Israel ha tenido grandes guerreros, pero mi historia no es famosa por mi habilidad. No fui el mejor espadachín, no fui el más grande, fui el que no soltó su espada. La resistencia es lo que marca la diferencia. No cuánto puedes hacer, sino cuánto puedes aguantar. No se trata de cuánto puedes hacer, sino de cuánto puedes resistir. Como dejar un legado con nuestras acciones. No recordarás mis palabras, pero recordarás lo que hice. El mundo está lleno de gente que habla, pero pocos hacen algo con sus vidas. El legado no se deja con palabras, se deja con acciones. La forma en que vives será recordada más que lo que dices. Mi historia no se cuenta porque hablé de mi valentía, se cuenta porque me quedé en la batalla cuando todos los demás corrieron. Tu legado no se construye con lo que dices, sino con lo que haces. El último mensaje de Eleazar: nunca sueltes tu espada. La batalla nunca termina, así que nunca sueltes tu espada. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia, es esto. No importa cuántas veces te enfrentes a la derrota, no importa cuántas veces te sientas cansado. La clave no está en ser el más fuerte, ni el más inteligente. Está en nunca soltar tu espada. Si sueltas la fe, pierdes. Si sueltas la verdad, te conviertes en esclavo de la mentira. Si sueltas a Dios, el enemigo te vencerá. No sueltes tu espada. No importa cuán difícil sea la batalla, nunca dejes de pelear. Eleazar no fue el más famoso de los guerreros de David, pero fue el que no soltó su espada, y eso lo convirtió en un héroe para la eternidad. Dios sigue buscando hombres y mujeres como él, que no suelten su fe, que no abandonen la verdad, que resistan hasta el final. La batalla sigue, y Dios está buscando guerreros. La pregunta es: ¿eres uno de ellos?